Shalom, Dios les bendiga grandemente. Este es su hermano Henry Reyes. Esta es la clase de Escatología Personal 1. Esta es la clase número 2. Continuamos con esta clase acerca de la escatología personal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los sistemas filosóficos frente a la muerte. Y dentro de estos temas, esta clase, vamos a estar tocando 5 subtemas. Número 1, vamos a estar hablando del existencialismo, cuál es su postura frente a la muerte en cada uno de estos sistemas filosóficos. Vamos a estar hablando de esto, del positivismo, del materialismo y luego entonces vamos a estar dando el punto de vista cristiano a estos sistemas filosóficos acerca de la muerte. Y vamos a estar viendo y hablando acerca del sentido trágico de la vida y de la muerte, tocado por estos sistemas filosóficos. Vamos a estar tomando como base bíblica Génesis capítulo 3 versículo 18 y Filipenses capítulo 1 versículo 21. Y vamos a estar leyendo estas dos citas bíblicas, Génesis 3:19 y Filipenses 1:21. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios añada sabiduría, bendición a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras. Vamos a estar viendo de manera general, ya que hablar de estos sistemas filosóficos frente a la muerte y hablar del mismo tema de la muerte como tema escatológico que habla del futuro, de la eternidad del ser humano, son temas que tienen muchos materiales. De cada uno de estos tópicos podemos hacer una clase, pero vamos a estar viendo. Y vemos aquí en Génesis capítulo 3 versículo 19, donde estuvimos leyendo, que dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Es decir, vemos aquí Dios hablando al hombre, y vemos que ya Dios le había dicho y le había mandado al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran iban a morir. Y vemos aquí que nos dice en la palabra de Dios que polvo eres y al polvo volverás. Le dice Dios al hombre, porque Dios creó al hombre del polvo de la tierra. La diferencia es a un muñeco que Dios sopló en el hombre aliento de vida y vino entonces a ser un ser viviente. Y el hombre
tenía eternidad en todo el sentido de la palabra. El hombre era eterno, Dios creó a un hombre eterno, pero le dijo que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dio libre albedrío al hombre, le dio libertad, y Dios, como señal de que el hombre le servía en espíritu y en verdad, le servía a Dios solamente, puso ese árbol como señal. Habían muchos árboles más de los cuales podía comer de todos ellos, pero le puso esa restricción para que el hombre probara su fidelidad hacia Dios. Y vemos que dice la palabra de Dios que le dijo que desde el día que de él comería o comiera iba a morir. Y vemos que entonces, luego de que la mujer y el hombre comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, entra la muerte en cada ser humano, entra la muerte por un hombre, por la desobediencia. Muerte es la separación, y en ese instante la muerte entró de dos vías. El hombre iba a tener vida eterna, y a partir de ahí sus días eran contados, sus días eran limitados, sus días en la tierra era hasta un tiempo. El más que duró no llegó a 1000 años. Y vemos que fue Matusalén. Luego que vimos y vemos que luego fue bajando hasta llegar a 120 años, pero que luego entonces llega a 80 en los más robustos, aunque hay algunos que puedan llegar a algunos años más. Pero desde ese instante en que el hombre desobedeció a Dios, entró la muerte por ese hombre, por Adán, por Eva, entró la muerte. Y desde ese instante entonces el hombre comenzó a ser finito en esta tierra, y espiritualmente también murió, porque hubo una separación de él y el hombre. Es decir, que hubo una muerte doble en Adán y Eva, ya que murieron desde ese instante. Pero vemos cómo Dios sacrifica un cordero, y vemos cómo Dios a través de este cordero le perdona sus pecados, y el hombre entonces tiene a partir de ahí la oportunidad de buscar su reconciliación con Dios, el perdón de los pecados. Era un hombre perfecto, pero vino a ser un hombre caído, un hombre que había desobedecido a Dios. Y por eso a partir de ese entonces dice la palabra de Dios que el hombre iba a volver al polvo, iba a morir. Eso es lo que quiere decir. Y vemos en Filipenses, ya miles de años luego, Filipenses 1:21, el apóstol Pablo diciéndole a los de Filipos, que son llamados filipenses, de origen de Filipo, porque para mí el vivir es Cristo. Pablo expresa a los de Filipos, a la iglesia que está allá, le dice que el morir para él era ganancia. ¿Cómo es morir ganancia? Porque el morir es estar en la presencia de Dios. Partir de este cuerpo es estar ante la presencia de Dios. Pero vamos a ver más adelante, viendo estos sistemas filosóficos acerca de la muerte, vemos lo trágico que es para ellos. En algunos sistemas filosóficos ni quieren nombrar la muerte, porque para ellos no tiene sentido.
y vamos a ver en cada uno de estos sistemas su punto de vista acerca de la muerte. Pero vemos en el cristiano, vemos en Pablo, vemos en aquel que había sido redimido y había gozado de la salvación luego de haber sido un perseguidor de la iglesia. Vemos que él dice que para él el vivir es Cristo, porque Cristo es la vida, y para él el morir es ganancia, porque es estar en la presencia de Dios, no en la presencia de manera figurada o de manera mística o de manera espiritual, sino aquí él está hablando de una forma literal. Para él era ganancia. Y vamos a ver algunos tópicos en esta clase. Vamos a ver unos 10 tópicos, 10 exactamente. Vamos a ver cómo avanzamos en cada uno de esos tópicos y vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios. Son sistemas filosóficos, de eso vamos a estar hablando, pero vamos a tomar algunas citas bíblicas para hablar acerca de esto. En primer lugar, vemos que el hombre es el único ser que existe, que tiene conciencia, que sabe que ha de morir. Es el hombre que tiene conciencia de su mortalidad, que sabe que tiene un tiempo determinado en esta tierra. Es el hombre que a partir del pecado, de la desobediencia original de Adán, como dice la palabra de Dios, que por un hombre entró la muerte. Entonces ya en el ser, a partir de ahí, hay ese conocimiento, y es el único ser creado aquí en esta tierra hablando que tiene ese conocimiento, que conoce de su mortalidad, que tiene el conocimiento de que va a morir. Por eso es el ser y el único ser que existe en ese término de existencia, de conocer que existe y que tiene un tiempo límite aquí en esta tierra. Pero vamos a hablar del existencialismo. ¿Qué es el existencialismo y qué opina acerca de la muerte el existencialismo? Y vemos que esto se le adjudica al existencialismo, el decir que el ser humano es el que tiene conciencia de su existencia, el único ser que existe, en el sentido de que tiene conocimiento acerca de su estatus, en el sentido de vivir y en el sentido de que es el único que conoce que ha de morir, que es mortal. Y vemos entonces y vamos a ver qué opina el existencialismo, pero antes de eso queremos ver la definición de lo que es existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica. Todo esto que vamos a estar hablando son corrientes filosóficas que tienen un punto de vista, y vamos a tomar el punto de vista que ellos tienen acerca de la muerte. Y el existencialismo surge en Europa como sistema filosófico, como nos dice bien la palabra de Dios, que el hombre en su razonamiento se hizo necio, porque quiso razonar conforme a su limitación. Pero vemos que el hombre debe aceptar, pero el hombre razona
y estos hombres llegaban al razonamiento porque negaban y rechazaban la revelación tanto general como especial de Dios para el hombre. Entonces, al negar, al rechazar, entonces ellos se unían para razonar sobre la vida, sobre la existencia, sobre los temas escatológicos, en el sentido de la existencia del hombre, de la vida del hombre, del desarrollo del hombre. Y el existencialismo considera que la cuestión fundamental en el ser es la existencia, no la esencia del hombre, sino la existencia, de que existe. Sí, para ellos lo fundamental es que el hombre existe, no la esencia del hombre, no lo profundo, sino el simple existir humano. Y que respecto al conocimiento es más importante para el existencialismo la vivencia subjetiva y no objetiva. Es decir, que el existencialismo es un sistema filosófico subjetivo, no entra en la objetividad. Y este sistema filosófico surge en el siglo XIX y hay un personaje que muchas personas lo conocen, tanto en el ambiente filosófico como también educativo. Y este movimiento filosófico, el existencialismo, surge como respuesta al empirismo y al racionalismo. Eran corrientes filosóficas que surgían en estos primeros siglos y que llegó hasta el siglo XIX, pero que aún hoy en día permean en la sociedad y lamentablemente también permean en la iglesia. Y vamos a ver más adelante un movimiento que permea mucho en la iglesia y que vemos esos mensajes que van más como una corriente filosófica que como una manera de vivir conforme a la revelación general y especial. En el pensamiento filosófico del existencialismo están Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche o Nietzsche. Nietzsche es bien famoso, lo hemos escuchado en los estudios seculares. Existen tres corrientes dentro del existencialismo. Hay un existencialismo ateo que niega rotundamente a Dios. Hay un existencialismo cristiano y ahí está dentro de esa corriente existencialista cristiana está Unamuno, que es bien conocido, Unamuno, Miguel de Unamuno, y está también Gabriel Marcel, que son de la corriente existencialista cristiana. Y también existe el existencialismo agnóstico. Gnóstico es conocimiento y es no. Entonces, agnóstico lo que quiere decir es no conocimiento. El hombre, para los agnósticos, que la diferencia es diferente o lo contrario a los gnósticos. Gnóstico es a través del conocimiento, y agnóstico, que es lo que nos compete en este momento, está hablando del no conocimiento, que el hombre no puede tener conocimiento del ser superior, no puede llegar a tener conocimiento de un ser superior de manera general. Entonces, en el existencialismo vemos estas tres corrientes: atea, cristiana y agnóstica. Y dentro de la atea, como figura principal, está Jean-Paul Sartre, que vamos a ver más adelante algún pensamiento de Jean-Paul Sartre. También vamos a ver algún pensamiento de Miguel de Unamuno.
y vamos a ver qué ellos pensaban. También vamos a estar hablando de algún pensamiento de la corriente existencialista gnóstica, cuyas figuras principales son Martin Heidegger y Albert Camus. El mérito principal del existencialismo radica en su afirmación de que el hombre es el único ser que tiene conocimiento de su mortalidad. Es decir, que ese es el mérito del existencialismo. Vamos a ver que las demás corrientes filosóficas contradicen esto. Y el mérito del existencialismo es que define bien la muerte, pero lo malo es que no brinda una solución a la misma. Solamente Cristo, solamente Dios en su palabra brinda esa solución. Vamos a hablar entonces ahora de la tragedia de la muerte humana. Y lo trágico de la muerte es lo consciente que estamos de la misma. Es decir, según el existencialismo, lo trágico de la muerte es la conciencia que tenemos de la muerte. Es decir, al tener esa conciencia de que vamos a morir, para el existencialismo esto es trágico. Pero vemos como Pablo dice en Filipenses 1:21 que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, Pablo no ve la muerte como una tragedia, sino que lo ve como una ganancia, porque saldrá de este cuerpo corruptible, de este cuerpo que se corroe, que se envejece, que se enferma, a un cuerpo glorificado que no se corroe, incorruptible, es decir, que no se corroe, que no se desgasta, que no se enferma. Por eso para el cristianismo, como vemos que Pablo lo expresa, la muerte no es una tragedia, pero vemos que lo trágico de la muerte para el existencialismo es que estamos conscientes de la misma. Y como estamos conscientes de la misma, vemos que tenemos un tiempo limitado aquí, porque en estos sistemas filosóficos, la mayoría de ellos no creen la existencia después de la muerte. Y vamos a ver otro sistema filosófico que hasta niegan y dice que no vale la pena hablar acerca de la muerte, sino solamente de esta existencia, porque no, para ello no existe la vida después de esta vida. Vamos a hablar del positivismo ahora. Esta corriente filosófica llamada el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Es una corriente filosófica, todas las que vamos a ver son corrientes filosóficas, que afirma que todo conocimiento deriva de algo, de alguna manera, de la experiencia. Así que para el positivismo, todo conocimiento viene de una experiencia. Si no hay experiencia, no hay conocimiento, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Es decir, que para el existencialismo lo espiritual, lo eterno, lo trascendente, para ello no existe ese conocimiento. Es decir, que en ese sentido son agnósticos. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Es decir, que primero viene la experiencia y luego viene el conocimiento. Para ello, todo conocimiento debe de ser comprobado por el método científico de observación, lo que se ve. Entonces me imagino que los existencialistas están en contra de la evolución.
porque la evolución lo que habla es la transformación de un género a otro, y la transformación de un género a otro nadie la ha visto, sino que dicen que eso ocurre en millones de años y nadie ha tenido esa experiencia ni se ha dejado escrito de evidencias de esa transformación. Por lo tanto, el existencialista no puede creer en la evolución. El término positivismo surgió en Francia en el siglo XIX. El siglo XIX fue de gran lucha filosófica. Esos pensadores filosóficos, razonadores en su propia opinión, muchos pensadores, muchos filósofos, muchas corrientes filosóficas en Francia, en Europa principalmente, y el primero en hacer mención del positivismo fue el filósofo francés Saint-Simon, precursor de la filosofía social en el siglo XIX. No obstante, fue el sociólogo y filósofo francés Auguste Comte quien popularizó dicha corriente filosófica junto con el filósofo y político británico John Stuart Mill. Es decir, que estos tres fueron los precursores del positivismo. Eran pensadores, filósofos de esa época del gran auge de la filosofía. Y para el positivismo la muerte no es un signo patológico. Sí. Para el positivismo la muerte no es un signo patológico. ¿Qué afirma el positivismo? Afirma que cuando existimos, oigan, se lo voy a leer. Lo que ellos dicen. Afirman que cuando existimos nosotros, la muerte todavía no existe. Cuando la muerte existe, ya no existimos nosotros. Así que para el positivismo existe una de las dos. Sí. Si estamos ahora existiendo, no hay muerte. No hay que hablar de la muerte, no existe la muerte. Pero cuando llega entonces el momento de la muerte, ya no existimos nosotros. Es decir, que no hay existencia, ya todo pasa, todo se va. No hay algo más allá para el positivismo. Eso es lo que cree esta corriente filosófica. Cuando nosotros existimos, no existe la muerte. Pero cuando llega la muerte, entonces nosotros no existimos. Pero sabemos, como dice Pablo, que para él el vivir es Cristo. Y como el mismo Cristo dijo, y vamos a ver más adelante, que a través de Jesucristo, a través del hombre entró la muerte, pero a través de Cristo entró y recibimos vivificación, entró la vida. Hay vida en Cristo Jesús, o Cristo Jesús es la vida. Tenemos nosotros vida estando en Cristo Jesús. Vamos a ver entonces el materialismo, qué opina acerca de la muerte. Vemos que el existencialismo y el positivismo tienen estos puntos de vista. Para el positivismo vimos que no existe ambas, una y después la otra, y no es más nada. El materialismo, ¿qué es el materialismo? ¿Qué opina el materialismo? ¿Cuál es su postura acerca de la muerte? Pero ¿qué es materialismo? Es una corriente filosófica, es una corriente de pensamiento según la cual el mundo puede explicarse en función de la idea de materia. Es decir, que para el materialismo lo importante es la materia, no es el espíritu, no es lo espiritual, es lo material. Para
El materialismo, hay diferentes corrientes materialistas, el materialismo histórico, materialismo dialéctico, entre otros, pero el que nos compete ahora y el que vamos a concentrarnos es en el materialismo dialéctico. ¿Qué opina el materialismo dialéctico acerca de la muerte? Ese es el tema que estamos tratando, escatológico, el tema de la muerte, de la existencia, como le decimos nosotros, vida después de la vida. Nosotros los cristianos, a través de la Biblia también hemos acuñado ese término que es vida después de la vida. Es decir, aquí estamos viviendo, esta es una vida, respiramos, existimos, nos desarrollamos, pensamos, esta es una vida. Pero para nosotros, después de esta vida hay otra vida, y una vida superior, como dice Pablo, es una mejor vida, porque es una vida en la presencia literal de Cristo, con una eternidad donde ya no habrá enfermedad, no hay muerte, no hay sufrir. ¿Qué opina el materialismo? El materialismo dialéctico, vamos a concentrarnos en el materialismo dialéctico, sostiene que la materia es el fondo y la causa de todas las cosas. Es la materia. Para ello es la materia la causa de todas las cosas. Es decir, que todo viene por la materia. Todo es ocasionado y todo existe por la materia. Incluso de los fenómenos del pensamiento. Para este tipo de materialismo, la realidad material es la causa de los cambios y movimientos y se desarrolla en medio de tensiones y luchas entre contrarios. Es decir, que para ellos la realidad de las cosas, los cambios que suceden, es por causa y a causa de la materia. El materialismo dialéctico se niega a hablar de la muerte. Es el que esta corriente filosófica solamente es materia. Sí, luego que parte el hombre, vuelve al polvo, sigue materia y se vuelve a transformar. Es una transformación de materia a otro nivel y a otra clase de materia. Por eso se le llama materialismo, pero mayormente el materialismo dialéctico. Eso es lo que opina, que no debemos de hablar de la muerte, porque para ello es solo un miedo o un medio de meter miedo de las religiones, que las religiones utilizan para explotar al hombre. Es un medio para amedrentar al hombre y mantenerlo subyugado. Es decir, que para ello la muerte no existe. Para el materialismo dialéctico, lo que opina acerca de la muerte es que no se debe hablar de la muerte, porque eso no existe. Lo que hay es una transformación de materia. Es decir, que de nosotros que somos una materia, cuando termina nuestros días aquí, lo que hacemos es nos transformamos en otro tipo de materia, pero que para ello no es muerte, porque no hay algo más allá. Para ello lo espiritual, lo trascendente no existe. Para ellos solamente existe la materia. Mayormente esta corriente materialista, que es el materialismo dialéctico. Es decir, que somos como una gallina, como un pollo, como cualquier otro objeto. Somos materia.
no ven la diferencia que hay más allá. Pero si fuéramos solamente materia, entonces no pensaríamos, no hubiera racionalismo en nosotros, no hubiera sentimientos en nosotros, a diferencia de los demás que componen la creación. Vamos a ver entonces la muerte como parte de nuestra existencia. Y vamos a ver lo que dice Roger Ment acerca de la muerte. Oigan lo que dice Roger Ment acerca de la muerte. Hablar de la vida humana y del sentido de esta vida es hablar de nuestra muerte. La muerte forma parte de la definición de nuestra existencia, no solo porque ella constituye su límite, sino porque proyecta su sombra sobre la totalidad de nuestra vida. Eso es lo que opina, y para él la vida es hablar de nuestra muerte. Es decir, para Roger Ment, la muerte es parte de la vida, es una sola cosa. Por eso es que él dice hablar de la vida humana y del sentido de la vida es hablar de nuestra muerte. Es decir, que para él es lo mismo, la vida y la muerte es lo mismo. Para Roger Ment, que es otro también filósofo, otro pensador, y como vimos que él dice que la muerte forma parte de la definición de nuestra existencia, es parte intrínseca del hombre, pero sabemos que en su principio el hombre fue creado para la eternidad aquí en la tierra, para el hombre no morir. La muerte entró, como bien nos dice la revelación especial, la palabra de Dios, entró por la desobediencia del hombre. En su principio la muerte no era parte del ser humano. Sabemos que son dos cosas diferentes, porque bien sabemos que para el cristiano el morir es ganancia. Y vemos, como dice la palabra de Dios también, que dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que la causa de la muerte es el pecado, no es la existencia del hombre. En la existencia del hombre, Dios lo creó para que disfrutara por la eternidad. Y vemos que dice la palabra de Dios, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, que es vida. Hay una diferencia entre la vida y la muerte. Aunque sabemos que luego de entrar el pecado en el hombre, hay un momento determinado para la partida. Pero sabemos que hay algunos que no verán muerte, porque en la venida de Cristo ya los que hayan quedado no experimentarán esa fase de la existencia humana. Sabemos, al hablar de la muerte, que la muerte es algo natural en el hombre a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Es algo natural, es algo que a cada uno de los que le llegue su momento y Cristo no haya llegado, es algo natural en el hombre de que tenga sus días contados. Pero el salmista nos recomienda que contemos nuestros días, que traigamos a ellos sabiduría,
y esa sabiduría se encuentra en Dios, ya que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y como estos pensadores, estos filósofos no toman en cuenta a Dios, entonces por eso es que tienen este pensamiento, se podría llamar pesimista acerca de la vida y de la eternidad, porque para ellos no tienen esa iluminación, ya que han apartado de sí la verdad, la revelación general a través de la naturaleza y la revelación especial, que es la palabra de Dios, que sí da respuesta. Para estos sistemas filosóficos no hay una respuesta satisfactoria. Lo que hay es la muerte como algo trágico solamente, de algo que no hay que hablar en el término materialista. Y vemos que solamente en el cristianismo hay esperanza para el hombre. Vamos entonces a ver qué opinan algunos de los pensadores, algunos de los filósofos como Unamuno, como Camus y como Sartre, que estuvimos hablando, que eran existencialistas en estas tres corrientes de existencialismo: el existencialismo ateo, el existencialismo cristiano y el existencialismo agnóstico. En esas tres corrientes vemos que Sartre está dentro del existencialismo ateo, que no cree en la existencia de Dios. Vemos que Miguel de Unamuno, vamos a estar, cuando hablemos de Unamuno, estamos hablando de Miguel de Unamuno, que es un existencialista, fue un existencialista cristiano. Y vamos a hablar de Camus, que es un existencialista agnóstico. Vamos a ver qué ellos opinan. Vamos a ver parte de lo que ellos opinan. Por lo menos un pensamiento de cada uno acerca de la muerte. ¿Qué opinan ellos frente a la muerte? Unamuno propugna no la aceptación de la muerte, sino la rebelión. Si el hombre rebelarse contra la muerte, no aceptarla per se. Y en el sentido cristiano, sabemos que es parte del ser humano, pero sabemos, como dice la palabra de Dios, que no debemos ignorar acerca de los que duermen. Para el cristiano, la muerte es dormir. Cuando dormimos descansamos, por eso se le llama el descanso. Bueno, seguimos viendo, así es. Eso es lo que piensa Unamuno, pensaba. Vamos a ver a Camus, qué dice y qué piensa Camus. Él dice: si la última realidad es el no ser, entonces el problema fundamental de la filosofía, y yo añadiría, dice Camus, de toda persona, no es el de la vida, sino el del suicidio. ¿Vale la pena seguir viviendo? Preguntaba él. ¿Vale la pena seguir viviendo? ¿No será preferible la muerte? Es decir, vemos este pensamiento trágico de Camus, este existencialista. Vemos que él piensa diferente acerca de Unamuno,
Miguel de Unamuno, Camus, Albert Camus, es un existencialista agnóstico. Los agnósticos ni creen ni niegan la existencia de Dios. Entonces, como no hay Dios en él lo que dice es esto: si la última realidad es el no ser, si ahora es ser, somos un ser viviente, pero para él, si la última realidad es el no ser, si la muerte, la llama muerte al no ser, y por eso nos habla de esta manera, entonces el problema fundamental de la filosofía de toda persona no es la vida. El problema fundamental no es la vida, sino el del suicidio es el problema fundamental. Entonces la pregunta de él es que si vale la pena vivir. Es decir, este es un pensamiento de alguien que no tiene a Dios, porque vemos como el mismo Pablo en Filipenses 1:21 estuvimos viendo que dice que para él morir es ganancia, que para él el vivir era Cristo. Pero para Camus, este existencialista agnóstico, él lo que dice: ¿no será preferible la muerte? Vale la pena seguir viviendo. Es decir, para él no había un sentido la vida, porque la vida viene a tener sentido cuando está la vida dentro de nosotros. Es decir, mientras no está la vida que es Jesucristo, lo que tenemos es un mero existir. Es diferente existir y vivir. Existir es estar sin Cristo. El hombre existe, y por eso llega a esta cuestionante: ¿vale la pena seguir viviendo?, dice él. Por último, dentro de estos tres existencialistas, vemos a Sartre, que es un existencialista ateo, no cree en Dios. Sartre mismo ha escrito que la muerte puede convertirse también en una oportunidad para manifestar la propia libertad. Es decir, que para Sartre, este existencialista ateo, para él la muerte es una expresión de libertad. ¿De libertad de qué? Que pregúntenselo al hombre rico, después que murió, si en verdad él estaba en libertad. Porque mientras estaba aquí en esta tierra disfrutó mucho, hacía banquete diariamente, pero luego que partió no hubo libertad. Él estaba preso ahí, él quería salir de ahí, porque es una cárcel. Sigue diciendo Sartre: si bien cabe preguntar qué sentido puede tener ya dicha libertad en el ámbito del más puro nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? ¿Qué es lo que habla acerca? El nihilismo es otra corriente filosófica de la cual aquí está hablando Sartre en este pensamiento, en esta frase de Sartre. Ahí él está llegando al nihilismo, que es una corriente filosófica que niega toda creencia, niega todo principio, niega todo dogma, bien sea de carácter religioso, social o político. Niegan todo. El nihilismo niega toda creencia. Para ello no hay, si niegan toda creencia, deberían de negar
sus pensamientos filosóficos, porque cada uno tiene una creencia. Aún los ateos son creyentes a sus pensamientos, a su corriente de pensamiento, como lo vamos a ver en la clase que viene, o no, ahí lo estamos ligando en apologética. En apologética, en la clase 3, esa clase de apologética, vamos a estar hablando acerca del ateísmo. Pero aquí vemos entonces estos tres pensadores existencialistas y vemos su pensamiento acerca de la muerte. Vimos este último Sartre, que llega a un punto nihilista, es decir, de negar toda creencia, todo principio, dogma religioso, social o político. Niega lo nihilista. Y aquí Sartre, al estar hablando acerca de la muerte, entonces llega y se acerca más a el nihilismo, esta corriente filosófica que niega todo. Ahora vamos a ver hablar de la angustia existencial, del existencialismo, esa angustia que tiene el existencialista. La angustia existencial puede llevar a aceptar el mensaje revelado para tener la paz que no encuentra al pensar en la muerte. Esa angustia existencial, esa angustia de la existencia, esa angustia de que llega a un punto. En un filósofo no se está hablando de cualquier mortal, se está hablando de alguien que de alguien que ha estudiado, de alguien que ha llegado a un nivel superior de conocimiento en el sentido material, en el sentido de la vida universitaria, y vemos que llega a preguntarse que si tiene sentido el vivir. Entonces hay una angustia en la existencia del hombre por no conocer, porque al no conocer el más allá, entonces viene una angustia de su existencia, viene una angustia de lo que viene más allá. Pero Pablo, como conocía del más allá y conocía de lo que es la vida después de la vida, entonces él llegó a la conclusión, inspirado por el Espíritu Santo, revelado por Dios, de que era mejor y era una ganancia la muerte. Pero en una vida sin Cristo hay una angustia en el interior del hombre por no saber qué hay más allá, por no conocer lo que es la vida después de la vida. Pero esta angustia existencial puede llevar al hombre a aceptar la revelación, el mensaje revelado a través de la naturaleza, el mensaje revelado a través de la palabra de Dios, de la Biblia, a llevar al hombre a tener esa paz que solamente se encuentra al aceptar el mensaje de Cristo, el mensaje de la palabra, la existencia de Dios, como nos dice la palabra de Dios, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es decir, que la vida eterna está en el conocimiento del Dios verdadero, porque no hay vida fuera de Dios, no hay vida fuera de Jesucristo.
Pero aquí vemos que el hombre, por esta razón de no encontrar respuesta a la eternidad, por no encontrarle un sentido a la vida ni a la muerte, porque no le encuentran sentido a ninguna, ni a la vida ni a la muerte. Y vemos que algunos hasta quieren negar la muerte, algunos quieren negar todo, como son los nihilistas, a ese punto que llegó Sartre a expresar estas palabras acerca de la muerte. Ahora bien, el cristianismo, lo que llamamos vida después de la vida, podemos ver en 1 Corintios capítulo 15 versículo 21 y 22 que nos dice cuál es el pensamiento, cuál es la respuesta de Dios a todo esto. Porque toda esta corriente filosófica existen solamente por hombres que no quisieron reconocer a Dios como a Dios, habiéndole conocido por la naturaleza, habiéndole conocido por lo creado por Dios. El hombre le ha negado la revelación. Pero dice 1 Corintios 15, 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, sin que la muerte entró a la humanidad por un hombre. Esto es de Adán, porque en Adán fue que recayó todo, ya que a él fue que Dios en un principio le había dicho, y él era el que debía de señorear sobre toda la creación, y él estaba como cabeza de la creación por un hombre. La muerte entró por un hombre. También por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, que para el cristianismo no se queda en que entró por un hombre la muerte. El cristianismo le da respuesta a esa muerte, y esa respuesta está en Dios, y esa respuesta está en Jesucristo. Como dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, que hay una esperanza en el cristianismo, en Cristo Jesús, para los muertos. Por eso es que nos dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, que nosotros que hayamos quedado no precederemos a los que duermen, sino que ellos serán resucitados en un abrir y cerrar de ojo. Ellos van a resucitar y nosotros los que quedemos seremos transformados. Es decir, que hay resurrección para vida. Dice el 22, porque así como en Adán todos mueren, porque por Adán entró la muerte. Adán trajo muerte al mundo. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo hay vida. En Cristo somos vivificados. En Cristo tenemos esperanza. Ninguna de estas corrientes filosóficas le da esperanza al hombre. Por eso, en su angustia existencial, el hombre puede llegar a través de aceptar las revelaciones de Dios, tanto general como especial. Al aceptar esta revelación, entonces el hombre puede tener paz. Gracias, Padre, te damos una vez más por esta oportunidad que nos permite de llevar el mensaje de tu palabra, y que miles sean capacitados
para crecer en el conocimiento de tu palabra. Ahora, Señor, danos sabiduría, entendimiento, y a cada uno de los que están estudiando, dale sabiduría y entendimiento para entender y para vivir tu santa y divina palabra, y para vivir en paz y en tranquilidad, y para poder decir como Pablo, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga de manera especial. Esta ha sido la clase número 2 de Escatología Personal 1. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Dios les bendiga. Déjenos su punto de vista, su comentario en lo que usted cree de estos sistemas filosóficos y de lo que usted piensa acerca de la muerte, o como le decimos, la vida después de la vida. Dios les bendiga una vez más. Shalom.